positivos no existen. No existen. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones. Mañana el presidente López Obrador va a ofrecer este tercer informe de gobierno y por eso saludo a Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la evaluación de esta primera mitad del gobierno? Bueno, es una gestión de claroscuros, sin duda. Hay logros evidentes. Yo creo que el mayor acierto de parte del gobierno de la 4T ha sido convocar a los mexicanos a hacer un giro y voltear hacia los pobres en particular, hacia los muchos que hemos dejado atrás en el proceso de crecimiento desigual que hemos encarado. Dicho lo anterior, sí habría que decir que muchos de los esfuerzos que ha hecho en estos 3 años el presidente López Obrador ha tenido resultados polémicos en algunos aspectos sobre el ensayo y error, en algunos temas muy ambiciosos. Me parece correcto, por ejemplo, mirar hacia el sureste del país, regiones tan abandonadas por los proyectos de inversión, pero uno podría cuestionar si esas obras que en particular se han planteado, como el Tren Maya o Dos Bocas, la refinería, son la mejor respuesta para esa intención. Habría que ir punto por punto, porque, como digo, ha sido un régimen, una administración de claroscuros, muy marcada por la polémica que introduce el estilo personal del presidente, que gobierna, a mi juicio, con una enorme rijosidad verbal y que nos lleva a confundir esta polarización como un régimen mucho más radical de lo que en realidad es. En la práctica, la administración de López Obrador ha sido, en algunos aspectos, incluso conservadora, lo que tiene que ver con las cuentas macroeconómicas, con su aversión al endeudamiento, a manejar, sí, un peso estable, a buscar un gobierno con finanzas equilibradas entre ingreso y gasto, a controlar la inflación. Todos estos puntos que acabo de decir caracterizarían más bien a una economía de tipo ortodoxa, incluso neoliberal. Y por otro lado, también bastante moderado en aspectos que tienen que ver con impuestos, por ejemplo. No ha habido un incremento en los impuestos, ni siquiera esperables, como en algún país europeo socialdemócrata, de impuestos progresivos más robustos hacia los de arriba, a los que más tienen, etcétera, etcétera. En realidad, más allá de la rijosidad verbal del presidente, que me imagino que lo hace por motivos políticos y mantener a ese 60% que aún lo aprueba, contentos porque sienten que hay alguien en Palacio Nacional que habla en su nombre. Más allá de eso, en realidad, lo que tenemos es un gobierno que intenta medidas progresistas, pero básicamente en aspectos, algunos aspectos esenciales sí, pero muy lejos, pues, de la administración radical que esta polarización ha llevado a creer, a pensar. Hablando del combate a la pobreza, a la desigualdad, el propio presidente deja de lado los datos del Coneval. ¿En efecto ha sido un buen combate a la pobreza? Porque también hay que reconocer que estamos en medio de la pandemia. Si estuviéramos con otros gobiernos, ¿los resultados hubieran sido peores? ¿O en realidad hay cosas que López Obrador pudo haber mejorado en este rubro en particular? Yo creo que las dos cosas. A estas alturas será imposible saber qué habría sucedido con las políticas sociales de López Obrador sin la peor crisis económica que ha vivido México en 100 años. El deterioro de una caída de casi el 9% del PIB prácticamente barrió con cualquier incremento en el poder adquisitivo de los más necesitados. Recordemos que los incrementos en el salario mínimo
y las derramas provocaron por vez primera en muchos lustros un poder adquisitivo mayor en la canasta básica, en la posibilidad de adquirir la canasta básica de los sectores más desprotegidos, esto hasta antes de la pandemia. Y luego, en efecto, la pandemia barrió con todo ello. Tampoco es menor el esfuerzo de la derrama pública que se ha hecho a través de becas, apoyos a ancianos, etcétera, equivalentes a casi 300,000 millones de pesos anuales. Y eso, insisto, no es poca cosa. Pero también es cierto que algunas de estas medidas no llevan un mecanismo de valoración, de evaluación, que permitiera subsanar errores, deficiencias. Es tan hermético el gobierno de López Obrador al reconocimiento de errores, porque cree que con esto alimenta a los opositores de municiones para atacarlo, que el gobierno mismo se priva, con esta ausencia de autocrítica, se priva de la posibilidad de mejorar sus propios programas. Habría que ir área por área para entender en qué aspectos hay aciertos y desaciertos, incluso en esta política social. Pero, por ejemplo, hoy se vence el plazo para terminar con el esquema de outsourcing. Hasta hoy tenían las empresas. Lo que ha provocado es que cerca de 2,5 millones de trabajadores se hayan incorporado al sector formal, porque la manera en que venían operando con el outsourcing lo hacían absolutamente al margen de cualquier prestación social. Sí. Esto es una buena medida de la administración. Como a su vez hay medidas, claro, todo lo que tiene que ver con sector salud, es deplorable el resultado, el balance de la administración, el tema de las medicinas, que fue una buena medida, pero con una muy mala operación que nos dejó prácticamente sin suministros durante buena parte de esta administración. Finalmente, ¿cuáles son las claves de la consolidación del proyecto de la 4T y si con lo que tenemos hasta hoy el presidente López Obrador va a lograr consolidarse, trascender, como él mismo lo decía hace apenas unos días? Es difícil. Nada de lo que se está haciendo es irreversible. Es decir, un gobierno con otros objetivos relativamente pronto podría incluso modificar buena parte de lo que ha hecho López Obrador. Yo creo que quedarán como su gran herencia política dos aspectos. Uno, una mirada hacia la corrupción. Quiero ver al siguiente gobernador que tome un helicóptero para ir a jugar golf, digamos, por decirlo rápido. Es decir, yo creo que López Obrador sí dejó en la cultura política y administrativa de este país una serie de criterios que va a ser difícil desmontar por fortuna y que tiene que ver con los símbolos y la narrativa. Y la otra es el tema de la pobreza. Yo creo que también la clase política vivía a espaldas prácticamente del problema de la desigualdad. Y creo que con los énfasis marcados en esta administración, más allá de sus errores o falta de experiencia, creo que queda así también una nueva narrativa que va a ser muy difícil que la clase política se pueda olvidar pronto y viajar con estos lujos suntuarios, etcétera. Creo que quedan sí para la posteridad. Jorge Cepeda Patterson, como siempre un placer estar platicando contigo y con el auditorio de Mega Noticias TVC. El placer ha sido mío. ¿Qué tal? Hasta luego. Ya sabe, lo puede recuperar estas y todas nuestras entrevistas, debates en nuestras redes sociales en Mega Noticias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.